Muy buenas tardes. Bueno, para todos, eh, un saludo muy especial. Ayer en la tertulia recordamos nuestro objetivo de trabajo en estas tertulias que hemos iniciado y el objetivo ha sido ahondar un poquitico en el proceso de la clase principal. Y en torno a este tema de profundizar en la clase principal en una escuela Waldorf, ya hemos tenido varios encuentros donde inicialmente trabajamos sobre lo que acontece de los 0 a los 7 años. Miramos cómo estas tres facultades del ser humano, el pensar, el sentir y la voluntad, están presentes en ciertas actividades que rítmicamente se hacen en el preescolar. Dentro de cada una de esas actividades vimos cómo estaban presentes estas facultades, por ejemplo, cuando nos relacionamos con el juego, en el cuento, en el ritmo que se establece en las diferentes actividades diarias o semanales o por estaciones. Después hemos ido poco a poco acercándonos al segundo septenio y en videos que ya he compartido que están en el canal, vimos cómo se da ese cambio de ese trascender del jardín de infancias al segundo septenio y ese primer tercio de este segundo septenio nos orienta, nos orienta a replantear nuestro trabajo porque el segundo septenio, donde sea el despertar del pensar y que sabemos que es claro que esas fuerzas etéreas que ya hicieron su trabajo en el cuerpo físico se despliegan a la cabeza para dar posibilidad que esas fuerzas del pensar se desplieguen durante todo este segundo septenio. A los 7 años plenamente el niño no está en condiciones de recibir de su entorno conocimientos que apelen a este pensar. O sea, él todavía no tiene una capacidad de hacer razonamientos abstractos que les permitan comprender el mundo. Esto marca una característica en el desarrollo de las clases de primero, segundo y tercer grado. Entonces, hablamos un poco sobre estas características que tienen los niños de 7, 8 y 9 años y en torno a eso vimos cómo teníamos que en la clase principal, en la estructura de la clase principal, tener en cuenta que ellos todavía están en ese mundo de las imágenes y todavía necesitan conectarse con su sistema metabólico motor. Esto es algo que va a ser toda la vida, pero de manera especial los niños de primer grado y segundo grado necesitan tener partes rítmicas con mucho movimiento, cantos, poemas, ritmos, rondas, música. Y en cada una de esas actividades que nosotros propongamos, tener en cuenta que el movimiento es un elemento importante. Todavía necesita ese polo metabólico motor para poder comprender el mundo. Y además, desde el sentir, entonces están conectadas las emociones. Así que desde esta parte rítmico-circulatoria, que es la que empieza a desarrollarse y que es parte de nuestra tarea en este segundo septenio, las cosas entran por aquí, por las emociones, por el sentir. Y ese gusto que encuentra en cada una de las palabras de su maestro, su autoridad amada, todo lo que él hace con amor, que se lleva al sistema metabólico motor, luego puede llegar al polo neurosensorial, al pensar y convertirse en una representación, en una imagen y cultivar esos aspectos de la memoria que después poco a poco nosotros vamos a ver cómo se va fortaleciendo. Entonces, con esta introducción que ya habíamos hecho de lo que acontece en estos 3 primeros grados, me pareció importante que entráramos a ejemplos más concretos que estuvieran relacionados con estas sugerencias, porque se nos pide a los adultos que cuando nos relacionamos a los niños con los conceptos, busquemos imágenes, creemos imágenes, imágenes que les pueda permitir a ellos luego desde su sentir, desde ese sentir vivo de lo que están expresando las palabras y los movimientos, después poder concretarlo y llevarlo a un concepto más real, y ese concepto más real puede definirse en una letra, puede definirse en un número, bueno, en algo específico que se necesite aprender hablando del primer grado. Entonces,
vamos a abordar en este primer encuentro, que está relacionado con eso, las matemáticas, cómo hacemos que ese mundo de las imágenes que se nos piden sean tenidas en cuenta en ese proceso de enseñanza de las matemáticas para los niños del primer grado. Eso es lo que vamos a ver hoy y seguramente vamos a continuar. Hoy apenas vamos a hacer una introducción y en el próximo encuentro seguiríamos. Bueno, pero antes de empezar en términos generales con estos aspectos, vamos a mirar los contenidos generales. ¿Cuáles son los contenidos generales de la matemática para los niños del primer grado? ¿Sí? Entonces se propone que esos contenidos de matemáticas para el primer grado se centren en los siguientes: introducir los números del 1 al 10. ¿Sí? Es, digamos, de lo primero que uno empieza a hacer con los niños, a conectarlos con esa base numérica que después va a ser un elemento importante para poder trabajar. Entonces, ¿cómo se hace eso? Hoy vamos a empezar a desglosar un poquitico qué imágenes presentaríamos a los niños para poder llegar a estos conceptos, porque cuando nosotros escribimos el 1 como un número, como lo conocemos nosotros, nos estamos refiriendo a un concepto, pero ese concepto no tiene vida y no tiene vida, y la tarea de nosotros como adultos es crear un ambiente en el que ese concepto primero llegue al sentir y que se involucre todo su cuerpo para que él pueda después reconocer esa característica especial que va a tener ese concepto y que se representa de esa manera que es como nosotros lo escribimos. Otra cosa del primer grado es que los niños en general deben contar y escribir los números hasta el 100, aprender de forma rítmica algunas series. Entonces, en las partes rítmicas de primer gradito, los maestros cuentan y los niños cuentan con sus maestros. No se tienen que saber los números para poder empezar a contarlos, porque el ritmo es algo propio y natural en el ser humano. En ocasiones los niños no se saben los números, pero ellos siguen ritmos aunque se equivoquen y ellos no se percatan de eso y disfrutan de ese sentimiento rítmico, melódico que les pertenece y que de manera espontánea surge en él. Entonces, con relación a esos ritmos, también durante todo el proceso del primer grado, los niños con su maestra pueden contar de 2 en 2, en forma ascendente: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, y devolverse: 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2. Y esto no así como lo estoy haciendo yo aquí al pie de esta pantalla, que no me puedo mover. Evidentemente esos ritmos pueden apelar a palmas, pueden apelar a movimientos de pasos, ¿sí? Que correspondan a esos números. Pueden crearse imágenes para que el niño pueda ver cómo va de verdad avanzando de 2 en 2, saltando de 2 en 2 y a su vez devolviéndose de 2 en 2. Todo eso unido con el movimiento, y así como se hace esta, se puede hacer cualquiera de las series. En el transcurso del año el niño disfruta del goce, del ritmo y del conteo a través del movimiento y de la musicalidad que nosotros le coloquemos a esos ritmos. Entonces, esto que se aprende de forma rítmica en el primer grado, ya en el segundo grado se viene a objetivizar, ya viene a representarse seguramente. Ya podemos escribir las series porque ahí ya estamos entrando a, a formalizar, ¿no es cierto?, lo que conocemos como las tablas de multiplicar. Pero en el primer grado solo está el goce rítmico de esas series a través del movimiento, de la musicalidad. También se introducen las 4 operaciones básicas, se realizan cálculos mentales de acuerdo a la edad de los niños, con las 4 operaciones a la vez: sumas, resta, multiplicación, división. Utilizamos objetos concretos que le permitan al niño poder llegar a las respuestas. Tiene su bolsita con semillas o su bolsita con tesoros, pero sí es importante que en esta etapa del proceso los niños partan de cosas tangibles, tangibles, justo por lo que les decía, ese desarrollo del pensar no está todavía dado en niños de los 7 años, apenas están en el despunte
Entonces debemos entrar con cosas que el niño pueda manipular, que pueda palpar, y en esos procesos él va incorporando esos conocimientos. Y eso de divertirse con las matemáticas empiezan desde resolver enigmas simples, enigmas sencillos, adivinanzas simples y sencillas. Bueno, entonces, son los, digamos, los contenidos generales que corresponden a la matemática del primer grado. Nosotros, evidentemente, no vamos aquí a desarrollar todos esos contenidos, pero quería darles una imagen completa y vamos hoy a entrar en cómo podemos nosotros empezar a transformar nuestro lenguaje cotidiano en un lenguaje lleno de vida, lleno de posibilidades para que el niño pueda comprender esos conceptos. Si yo voy a introducir el uno, no puedo irme derecho a la caligrafía de escribir el uno y al ladito del uno dibujar un patico, dibujar una flor o dibujar una manzana, porque una manzana tiene el valor numérico en sí, pero hay un arquetipo que tiene el uno que no se puede descubrir en simplemente colocar un objeto y que uno desde lo racional sabe que es una unidad, pero estamos pensando en los niños. ¿Qué es el uno para el niño? ¿Qué son? ¿Qué representa eso? ¿No es cierto? Entonces, eh, voy a compartir simplemente posibles ideas, posibles sugerencias que no son desde luego eh, las únicas posibilidades, incluso en el grupo de los que participan de manera presencial, quedamos de buscar posibilidades y de compartir. Y si en el próximo encuentro nos han llegado composiciones de los compañeros con relación a versos o poemas para uno poder presentar estos números del 1 al 10, va a ser muy rica la posibilidad de explorar, de compartir, porque de eso se trata, ¿sí? Entonces, uno de los elementos importantes que tenemos para acercarnos a estos números es la naturaleza. Que el niño tenga la posibilidad de vivir de manera directa, de tener esas vivencias con esas entidades numéricas que están presentes en la naturaleza. Seguramente en sus países o en el lugar donde ustedes viven encontramos cosas que evidentemente se expresan y tienen ese carácter de unidad. Entonces, si vamos en la naturaleza, por ejemplo, aquí en Colombia tenemos ahorita estoy en México, pero en Colombia tenemos, seguramente aquí en México también la hay, o en cualquiera de sus países, una planta, y esa planta tiene la característica que de ella solamente sale un tallo y ese tallo únicamente tiene una flor. Aquí es una flor blanca, ¿sí? Eh, También como esa pueden haber más. Pero si nosotros encontramos una imagen como esa, donde esté presente la imagen de existencia de ese solo objeto como único dentro del entorno de la naturaleza, tenemos una imagen maravillosa. Por ejemplo, si nosotros pensamos en el reino animal, por ejemplo, la vaca. Una vaca no puede tener sino un solo ternerito. Después en otros partos pues tendrá, pero por embarazo tendrá un ternerito, ¿sí? También los caballos, por ejemplo, una potra tiene su potrico. Ayer conversamos en el grupo y hablaron de, por ejemplo, los pingüinos. Un pingüino tiene un pingüino, uno, ¿cierto? Como compartía una asistente. Puede ser que esas imágenes u otras nos puedan llevar a la cualidad que tiene este número. Así como lo buscamos en el reino vegetal, lo buscamos en el reino animal, también lo tenemos que buscar en el ser humano. Entonces, este verso que está relacionado con el número 1, que fue compartido en muchos de los encuentros que he tenido con maestros y que me parece dentro de las posibilidades hace una gama de relaciones que son verdaderas, porque lo que sí tenemos que buscar es que sean imágenes verdaderas, ¿sí?
que la naturaleza y que lo que veamos como posibilidad esté relacionado con esa entidad numérica de la que estamos hablando. Entonces, para el número 1, voy a mostrarles. Hay el siguiente, miren, dice, uno es mi reino, uno soy yo, una es la tierra, uno es Dios, una es mi boca, uno el corazón, todos en uno y en uno yo. Si nosotros miramos esta composición parte de algo exterior grande, grande, y poco a poco se va acercando a una imagen que lo lleva a la individualidad propia del ser humano. Entonces, esto trabajado con los niños, con gestos y con presencia y con convicción del maestro, y trabajado varios días, porque esto no es que se presentó un día, se dijo un día y ese mismo día se dibujó el número. De ese ritmo, de ese proceso no estamos hablando, pero estas imágenes perciben y continúan en el alma del niño por varios días hasta que aparece ya la imagen propia del número como caligrafía. Empieza, uno es mi reino, uno soy yo, fuera, adentro, una es la tierra, uno es Dios, una es mi boca, uno el corazón, todos en uno y en uno yo. Podríamos buscar otros elementos que están presentes en el ser humano y que nomás están relacionados con la unidad. Y sería perfecto y está muy bien. Porque la posibilidad que tenemos nosotros como maestros de crear, de diseñar, de imaginar, la única condición que debe tener es que haya una coherencia lógica entre eso que estamos presentando al niño y lo que está en su entorno. Para el número 2, por ejemplo, vean este, dice, 2, la luna y el sol, la noche y el día, el frío y el calor. 2 manos, 2 piernas, 2 ojos, 2 orejas, 1 y 2 somos tú y yo. Partimos de lo más, de lo externo, de lo cósmico, y de allá llegamos otra vez al ser humano. La luna y el sol, polaridades. En el 2 podemos construir, hacer estas composiciones teniendo en cuenta las polaridades. La luna y el sol, la noche y el día, el frío y el calor. Y cuando nos ponemos de referencia, están las 2 manos, las 2 piernas, los 2 ojos, las 2 orejas, podríamos decir las 2 cejas, las 2 pestañas, pero habrán elementos que son característicos y que resaltan dentro de nosotros que pueden hacer que este verso no sea tan largo y que sea a la vez rítmico y que a la vez logre contener esa imagen arquetípica que queremos, que es la del 2. 1, 1 y 2. Somos tú y yo. Donde estemos tú y yo, somos 2. Ahora, nosotros, cuando trabajamos con los niños y estamos con un primer grado, tenemos que darnos la posibilidad de encontrar imágenes que me lleven a esa esencia del número. Si yo dibujo 2 manzanas, sí, ahí hay 2 manzanas, pero sucede que en la naturaleza, con la imagen de las polaridades, el niño puede encontrar que astros que tenemos en este momentico desde aquí es de la Tierra, la luna y el sol. ¿Sí? En el día vivimos en 2 polaridades, el día y la noche, y el niño vive y sabe. Eso es algo con lo que él está relacionado.
sea, que lo que utilicemos esté relacionado con lo que el niño ya conoce y con lo que de alguna manera ya se ha conectado. Y para terminar hoy, porque la idea es que estos videos no van a ser muy largos, por el bien de todos, vamos a mirar qué pasa con el número 3. En el número 3, encontrar imágenes en la naturaleza que correspondan al número 3 en el reino vegetal. Si ustedes salen de paseo con los niños, pueden encontrar plantas que tienen las 3 hojitas, ¿sí? El trébol o si no es el trébito, hay muchas plantas que se expresan en toda su fisonomía, sacando sus 3 ramitas o flores que tienen sus 3 pétalos más extensos que otros más pequeños. El 3 en el reino vegetal encuentra una amplia gama de posibilidades, ¿sí? Bueno, tendría y sería una tarea bien bonita y especial tratar de encontrar imágenes en el reino animal que nos permita también tener como conciencia de esa, de ese número. Porque, por ejemplo, con el 2 en el reino animal, nosotros podemos hablar del pato, que tiene 2 patas, tiene 2 alas, ¿no es cierto? El pato tiene un pico, por ejemplo, si se tratara ya de buscar otras imágenes para otros números. La gallina, pues en el ámbito de las aves tenemos una buena representación para hablar del número 2 y seguramente también si somos observadores encontraremos otras imágenes. La invitación es para que las sigamos buscando en el reino animal, ¿sí? Incluso en el ser humano. Encontrar esa posibilidad tripartita del ser humano para que el niño sea consciente, un niño de primer grado, es un tanto difícil. Sin embargo, nosotros sabemos que nuestro cuerpo está dividido, digamos, en 3 partes. Hablamos de cabeza, tronco y extremidades, pero esos términos, extremidades, tronco, cabeza, realmente, pues sí, pueden llegar, porque aquí él ve su cabeza y este es el tronco y este es las extremidades, y ahí está el número 3, está esa división tripartita. Y también, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos, muchas partes de nuestro cuerpo tienen esa tripartición, esa tripartición. El niño apenas está siendo consciente de él mismo y de su entorno, entonces podemos buscarla de manera concreta en el cuerpo humano, tratando de ser muy, pero muy objetivos. Sin embargo, esta imagen del número 3 con los colores primarios, los niños ya han llegado desde el preescolar con sus acuarelas, se han conectado con los colores, con el amarillo, con el azul, con el rojo, ya empiezan a hacer juegos y empiezan esos colores a interactuar y surgen los colores suplementarios. Entonces, este del número 3 podría también ser un buen ejemplo. Son 3 los colores primarios. De ellos los otros saldrán. Amarillo, azul y rojo. Con ellos voy a pintar. Son 3 los colores primarios. De ellos los otros saldrán. Amarillo, azul y rojo. Con ellos voy a pintar. Entonces, cuando nosotros observamos también, cuando hacemos una composición, debemos intentar que exista rima, que exista alguna sentido sonoro en los términos que utilizamos en nuestra composición literaria, en nuestro verso, en nuestro poema, porque eso es lo que también toca y se conecta con el sentir. Entonces, que haya movimiento, que cuando nosotros le estemos diciendo con los niños podamos ser expresivos en torno a los cambios que el mismo ejercicio de dicción nos presenta. Entonces, llegamos hasta aquí y les dejo como invitación que visualicen, que piensen, que compartan los que están en el grupo, que creen y que de pronto en el próximo video podamos compartir para los compañeros que a veces no pueden asistir a las tertulias de manera presencial, otros ejemplos para presentar el 1, el 2 y el 3, y que no nos quedemos nomás con estos que yo he compartido con ustedes. Bueno, les deseo buena tarde y seguimos en nuestro trabajo el próximo martes. Dios mediante nos vemos. Que estén bien.